La mielopatía se trata de una afección crónica en el tejido nervioso de la médula espinal. Este padecimiento lleva un proceso lento y poco visible. Es por eso que no sabe detectarse hasta etapas algo más avanzadas. Esta se va a dividir en tres tipos de mielopatías, las que son por compresión. Estas pueden ser causadas por tumores y metástasis vertebrales, también por condiciones postraumáticas, como es el caso de las hernias, fracturas vertebrales y estenosis espinales. Luego está la mielopatía vascular. Esta va a causar por el flujo sanguíneo reducido. Esta va a causar un daño en el tejido nervioso de la médula espinal. Por ejemplo, en el caso de las vasoconstricciones causadas por estenosis, malformaciones vasculares, inclusive la pérdida aguda de flujo sanguíneo conlleva a un menor suministro sanguíneo para la médula espinal. Luego está la mielopatía por radiación. Y bueno, este tipo de mielopatía va a ser afectada, como su nombre lo dice, por radiación, como es en el caso de tratamientos como la radioterapia, que va a haber un daño en ese tejido nervioso. La mielopatía se va a localizar en tres zonas. Está en la parte cervical y usualmente es causada conforme al paso de la edad o el uso de malas posturas. Y esta va a tener síntomas como dolor cervical, entumecimiento y debilidad en el cuello o los brazos, así mismo como problemas de coordinación. En la zona torácica y en la zona lumbar puede ser causado por alguna enfermedad en el sistema nervioso, tumores o compresión de la médula espinal. Sin embargo, en la zona torácica va a haber estos síntomas que son musculares, como la inestabilidad, anomalías en la forma de caminar, la debilidad muscular, espasmos rítmicos y estremecimiento y rigidez de los músculos, problemas de coordinación, pérdida de músculos y reflejos hiperactivos. En lo sensitivo va a haber un cierto hormigueo y ardor, así como una ligera disminución de la sensación al tacto. Y pues también puede causar problemas urinarios, como es el escape de orina y la retención urinaria. En la mielopatía lumbar va a presentar síntomas como es el dolor en la parte inferior de la espalda baja. Asimismo va a tener unos síntomas similares a la mielopatía en la zona torácica, a excepción de que no va a tener los problemas urinarios. Para la evaluación comenzaremos con la anamnesis, en la cual preguntaremos al paciente acerca de todos aquellos aspectos importantes a conocer previos a la exploración física, como son los datos personales, los antecedentes personales, los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes patológicos y los no patológicos. De igual manera preguntaremos acerca del padecimiento actual, como son los síntomas que refiere, la fecha y el mecanismo de lesión. Para la exploración física vamos a comenzar con la inspección y la palpación. Vamos a evaluar postura, si existe alguna tumefacción o deformación, si existen puntos dolorosos, el aspecto de la piel y el tono muscular. Vamos a evaluar si nuestro paciente se encuentra hipertónico, hipotónico o si su tono muscular es normal. Posteriormente vamos a evaluar aspectos como el rango articular, el cual lo vamos a medir por medio de goniometría. Se va a medir el rango pasivo tanto como el activo y se va a analizar si la articulación se encuentra dentro de un rango normal o se considera uno patológico. Para examinar la fuerza muscular evaluaremos tanto miembro superior como miembro inferior. Para esto podemos utilizar la escala de Daniels, la cual va a puntuar del 1 al 5 dependiendo la fuerza de cada grupo muscular. Es importante realizar una comparativa tanto de miembros derechos como de miembro izquierdo y un análisis de los resultados obtenidos. Para evaluar el dolor vamos a utilizar la escala de EVA, la cual va a puntuar del 1 al 10 y se va a evaluar si existe dolor en alguna posición de reposo o durante la ejecución de algún movimiento. Para evaluar la sensibilidad lo podemos dividir en tres aspectos, que es la sensibilidad superficial, la sensibilidad profunda y la sensibilidad cortical combinada. Para evaluar la sensibilidad táctil se va a aplicar un estímulo sobre la piel del paciente. El evaluador va a deslizar la yema de los dedos de manera cefálica caudal y el paciente va a referir si percibe el estímulo o no. Para la sensibilidad dolorosa se aplicará un estímulo doloroso sobre la superficie cutánea. Este estímulo puede ser una punta afilada y de igual manera el paciente va a referir si lo percibe o no.
Para evaluar la sensibilidad profunda podemos usar vibraciones, es decir, podemos realizar una evaluación en la cual se utiliza un diapasón y se coloca un extremo sobre una prominencia ósea en la cual el paciente va a referir si percibe las vibraciones o no. Para la evaluación de la sensibilidad cortical combinada, podemos evaluarlo tratando de que el paciente localice el estímulo, es decir, vamos a aplicar un estímulo sobre la superficie cutánea y el paciente tiene que identificar en qué punto es que se está aplicando este estímulo. Para la examinación de los reflejos se va a evaluar si están los reflejos estiloradial, bicipital, rotuliano, aquilio y Babinski. Se va a evaluar si existen estos reflejos o si no se presentan, si son simétricos y se va a observar si alguno está aumentado o disminuido. Para la valoración del equilibrio podemos utilizar el test de Tinetti, en el cual el paciente va a realizar una serie de ejercicios para evaluar la funcionalidad del equilibrio y de la marcha. Finalmente, evaluaremos las actividades de la vida diaria, la cual consiste en la valoración de las funciones fundamentales para la independencia y la cual nos va a ayudar a complementar el diagnóstico funcional de nuestro paciente. Algunas de las escalas que podemos utilizar son las de Katz, Bartel, Lawton y Brody, entre otras, y se va a escoger la más adecuada de acuerdo a las características de nuestro paciente. De igual forma, se va a complementar el diagnóstico con la ayuda de los estudios de gabinete. Las radiografías simples son de escasa utilidad en el diagnóstico de esta patología, por lo cual la resonancia magnética nos será una herramienta de mayor utilidad y nos permitirá observar mejor el lugar de la lesión. Desviación de la marcha. Al observar la marcha del paciente podemos observar una base de sustentación amplia, ataxia o marcha espástica. Test de Hoffman. El examinador sostiene la mano del paciente desde la muñeca y con la otra mano realiza una flexión de la falange del dedo medio. Es positivo si el paciente realiza la flexión del pulgar. Signo de supinador invertido. El paciente debe de estar sentado. Sostenemos el antebrazo del paciente y pronamos ligeramente. Localizamos la apófisis estiloides del radio. Aplicamos una serie de golpes suaves ligeramente por debajo del estiloides. La prueba es positiva si observamos flexión rápida de los dedos. Prueba de Babinski. Se roza con firmeza la base lateral del pie desde el talón hasta la base de los dedos. Es positivo si el dedo gordo del pie se mueve hacia la parte superior y los otros dedos se abren en abanico. Prueba de tracción cervical. El paciente en decúbito supino. El examinador sujeta firmemente la cabeza del paciente por el esternomasctoideo y se flexiona muy ligeramente el cuello del paciente. Se tracciona en dirección al torso del examinador. Es positivo si disminuyen o desaparecen síntomas. Test de Spurling. El paciente en sedestación se inclina y rota la cabeza hacia cada lado. El fisioterapeuta coloca una mano encima de la cabeza del paciente y con la otra golpea ligeramente sobre ella. Si el paciente tolera el golpe inicial, se procede a repetir la prueba por la columna cervical en extensión. Es positiva si se produce o agrava el dolor en el paciente o causa parestesias en el miembro superior. Signo de Lemaitre. El paciente puede estar en posición sedente o bipedestación. Le pedimos que flexione el cuello. La prueba será positiva si el paciente refiere hormigueo o sensación eléctrica. Una vez se tiene toda la información recolectada, se realiza el diagnóstico de mielopatía. Es importante identificar si esta es compresiva, no compresiva o por alguna enfermedad desmielinizante.
Aún así, la AO Spine North America y la Cervical Spine Research Society han creado una clasificación para la mielopatía cervical. Esto basada en la escala de la Japanese Orthopedic Association Severity. Al tener el diagnóstico se llega a la gran pregunta de cuál sería el tratamiento adecuado para esta condición de manera inicial, quirúrgico o no quirúrgico. Hasta la fecha no existen estudios de alto nivel que comprueben qué tratamiento es más adecuado, si uno quirúrgico o uno no quirúrgico. Aún así, la AO Spine North America y la Cervical Spine Research Society han creado una clasificación para el tratamiento de la mielopatía cervical, basada en la escala Japanese Orthopedic Association Severity. Esta guía indica que para los casos leves se debe ofrecer una intervención quirúrgica o un ensayo supervisado de rehabilitación estructural. En caso de no verse una mejoría con el tratamiento no quirúrgico, se debe de ofrecer un tratamiento quirúrgico. En cambio, para los casos moderados y severos, inicialmente se debe ofrecer un tratamiento quirúrgico. Los objetivos para el tratamiento no quirúrgico se han dados por la funcionalidad del paciente, más se deben de tomar en cuenta unos básicos, dentro de los que encontramos aliviar el dolor, mejorar la funcionalidad, prevenir el deterioro neurológico y revertir o mejorar el problema neurológico. Los tratamientos conservadores para la mielopatía pueden resultar efectivos para ayudar al paciente a reducir el dolor y aliviar los síntomas. Entre ellos encontramos los siguientes. Los casos leves pueden responder adecuadamente a una estrategia de manejo del dolor mediante analgésicos como el acetaminofén. Para los pacientes con mielopatía causada por inflamación, el uso de antiinflamatorios no esteroideos es una excelente opción, como el ibuprofeno y naproxeno. En algunos casos, la inflamación alrededor de la médula espinal puede tratarse con una inyección de un corticoesteroide como la cortisona, directamente en el espacio epidural dentro de la columna. En lo que compete a la fisioterapia, el posible plan de tratamiento incluye: número 1. Agentes físicos. La aplicación de ultrasonido, láser y estimulación eléctrica transcutánea puede ser efectiva. Dependiendo del caso, el ultrasonido terapéutico principalmente se usa para proporcionar calor profundo a los tejidos blandos, permitiendo su movilidad, mientras que la electroterapia se usa para aliviar el dolor nervioso. Número 2. Técnicas de terapia manual como masaje, liberación de tejidos blandos y movilización articular para aliviar aún más el dolor. Específicamente, la movilidad articular tiene como objetivo aumentar el rango de movilidad ejerciendo una presión suave dentro de los límites de movimiento normal. Número 3. Ejercicios de movilidad como ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento y de rango de movimiento activo, así como ejercicios de propiocepción. Número 4. Reeducación postural. Dado que la mala postura puede contribuir de manera importante a la mielopatía y resultar además en el debilitamiento de los músculos de la espalda, haciendo la columna más propensa a la compresión de la médula espinal. Por lo tanto, también se trabajarán ejercicios de fortalecimiento muscular que permitan enderezar eficazmente la columna vertebral, aliviando la presión y los síntomas. Y finalmente, número 5, educación al paciente, enseñándole cómo modificar su actividad y evitar movimientos y posturas que desencadenen dolor o incomodidad. La cirugía de descompresión de la columna vertebral puede ser necesaria para resolver la compresión. Se puede realizar con fusión espinal llamada laminoplastia o sin fusión espinal, que es la descompresión de la columna anterior o posterior según sea el caso. En estos casos quirúrgicos, el fisioterapeuta sigue teniendo un papel importante, pues debemos familiarizarnos a fondo con la historia del paciente y con las actividades de la vida diaria a las que pretende volver. Por lo tanto, trabajamos con ejercicios para mejorar la movilidad y la propiocepción, ejercicios de estabilización y luego movilización un poco más activa para posteriormente realizar sus actividades de la vida diaria habituales y ejercicios de pie y caminar.